caída de actividad y las proyecciones que pueda llegar a tener? A ver, hay dos partes. Si uno va a proyectar actividad económica, hay dos estadios de tiempo. Uno diría en el corto plazo, en realidad lo que tenés que proyectar actividad económica, tenés que ver qué va a pasar con los factores que impulsan la demanda. El tema de inversión que estaba mencionando ahí Guillermo, claramente es preocupante, pero es un tema que preocupa de mediano plazo para que el crecimiento sea sostenido. Digamos, cuando vos tenés capacidad ociosa, con la caída de actividad que estás teniendo, tenés capacidad ociosa, el tema inversión no es prioritario, sino cómo se reactiva la demanda. Fernando, espera, Ahí, quedémonos en un punto. ¿Podés definir para la gente que nos está escuchando qué es sí, capacidad ociosa? Bueno, a ver, básicamente una empresa que tiene la capacidad de producir, no sé, pongamos 1000 autos por mes y está produciendo 500. Entonces tiene capacidad para producir 500 Si tiene más. dos máquinas para producir, una solamente produce, la otra está apagada. Más o menos eso. Entonces no tiene necesidad de invertir en una máquina nueva si tiene una máquina ociosa. Entonces, claramente, si uno piensa en el crecimiento de largo plazo del país, necesitamos muchas máquinas que estén produciendo todas. ¿Para qué? Para que aumente el tamaño de la torta, cada uno se lleve una porción más grande y eso genere una reducción en la pobreza. Ahora, cuando vamos a pensar de corto plazo, ¿qué pasa con la actividad económica este año? En realidad la pregunta es, ¿cómo hacemos para impulsar la demanda? ¿Qué quiere decir para impulsar la demanda? Que haya gente que quiera comprar autos de manera que se pueda prender la segunda máquina que está ociosa. Entonces, de nuevo, cuando uno va a claramente el tema de la inversión es un problema. Ahora este año hay que pensar más en los factores que impulsan la demanda, que le pone poder de compra en el bolsillo a la gente. Si uno, la caída de actividad que tuviste en los primeros meses de que asumió el gobierno, diciembre, enero, fuerte caída, y se empieza a ver que febrero y marzo, actividad, si uno va viendo contra el mes anterior, actividad sigue cayendo, pero muchísimo menos. Se desaceleró el ritmo de crecimiento, el ritmo de caída de la actividad económica. Y esto, yo diría que hay tres factores que ayudan a explicar esto. El primero es un tema que cuando hay un salto cambiario e inflación, todos necesitamos tener más peso en el bolsillo para mantener, incluso para comprar menos de lo que comprábamos a fin del año pasado. Y la forma de hacerme esos pesos es resignando consumo. Entonces, el primer impacto de la devaluación y la inflación es una caída de consumo muy fuerte para recomponer la tenencia de peso. Ahora, el segundo impacto que tenés es en el segundo trimestre, vas a empezar a tener una cosecha agropecuaria, más allá de que se liquide o no la cosecha, en el PBI entra el volumen de producción. Y vos vas a estar, comparando una producción agropecuaria de este año con rendimientos relativamente normales contra el año pasado de sequía. Entonces vamos a ver que el volumen de producción, digamos la cosecha agropecuaria, va a ser 50% más grande que el año pasado. Y eso implica más actividad económica. El tercer factor que yo diría que es importante y que ya se empieza a ver de manera incipiente es que los bancos están tomando depósitos y antes los bancos esos depósitos se los prestaban al sector público para financiar el déficit fiscal. Y ahora el sector público no tiene déficit fiscal. Entonces, ¿qué están haciendo los bancos? Y buscando financiamiento en el sector privado. Claro, están llenos de pesos y no saben a quién dárselo, ¿no? Antes se lo daban al gobierno y ahora el gobierno no los necesita. Exactamente. Entonces, tienen que ver a quién se lo presta. Claro. Y están llamando a los empresarios y el empresario dice, pero yo no voy a tomar plata a estas tasas para invertir además. Claro, si tengo una máquina pagada, ¿para qué voy a comprar otra máquina? Acá lo que es importante es que ese crédito llegue a financiar el consumo. ¿Qué quiere decir? Que si sigue bajando la inflación, el Banco Central sigue bajando las tasas de interés y te baja el costo de endeudarte, ¿para qué? Para cambiar la heladera, para comprarte una moto, para cambiar el auto, y eso claramente te reactiva demanda y te genera recuperación de actividad económica. Y yo diría que el cuarto factor importante que puede ser este año es que si hay un blanqueo y con los precios en Argentina muy baratos, si uno compara el precio de los activos argentinos respecto a los países de la región, claramente Argentina sigue estando muy barata. Entonces, un blanqueo con Argentina barato y que empiece a funcionar el programa económico puede generar una oportunidad para que haya un ingreso de capitales. Todo esto te podría ayudar a reactivar la demanda, ¿no?
Fernando, ¿te parece que debería ir ya comenzando a levantar más restricciones el Banco Central, la Comisión de Valores del mercado cambiario? Sigue habiendo un cepo profundo. A ver, primero, sí, hay un cepo profundo y hay un fuerte debate que el modelo está funcionando, entre comillas, gracias al cepo. Y ahí yo tengo, la verdad, que una visión bastante diferente al consenso del mercado, por lo menos. Porque yo digo, hace 5 meses Argentina tenía cepo, muy parecido al actual, y el Banco Central perdía reservas y teníamos una brecha cambiaria del 180%. Ahora, con el mismo cepo, el Banco Central compra reservas como nunca en la historia y la brecha cambiaria es 25%. Entonces, la explicación no es el cepo. Ahora, claramente hay un cepo que hay que flexibilizar. A ver, yo te diría, tenés 3 objetivos en la medida que te empiecen a entrar los dólares del agro, que yo creo que, como planteaba Guillermo hace un rato, esos dólares van a entrar, porque el campo necesita pagar deuda, necesita comprar insumos, y de hecho, si uno dice me quedo sentado sobre la cosecha, que no tengo una perspectiva ni de devaluación ni que vayan a subir los precios internacionales, estoy perdiendo la tasa de interés que está pagando Argentina. Ahora, cuando me entren esos dólares, yo tengo 3 objetivos. Primero, recomponer la reserva del Banco Central, que recién son 500 millones de dólares positivos. O sea, eran 11.500 millones negativos, las reservas netas, ahora son positivas, pero en 500 millones de dólares. Hay que seguir recomponiendo reservas. Lo segundo, tenés que bajar tasa de interés, como lo está haciendo el Banco Central, tenés que seguir bajando tasa justamente para que te baje el costo del crédito y puedas reactivar actividad económica. Y lo tercero que tenés que hacer, Guillermo, correcto, de acuerdo con lo que planteás, es tenés que ir flexibilizando el cepo. Y dentro de eso, flexibilizar el cepo, yo te diría hay 2 partes. Una, empezar a liberar la compra de dólares para pago de importaciones, giro de utilidades, pero por otro lado, creo que también tenés que flexibilizar la obligación que tiene hoy el exportador de liquidar los dólares y que si quiere retener, que retenga los dólares. Total, digamos, el banco hoy se ve que tenés una oferta, te diría casi excesiva de dólares en flujo, más allá de que el Banco Central tiene que recomponer sus reservas, ¿no? Contame una cosa, porque dentro de todo lo que describís, hay un punto que quizás puede llegar a ser importante y muy pocos están planteando: el desempleo. Porque si hay caída de actividad, si hay máquinas que están paradas, hay gente que no está produciendo, y si no produce no gana, y si no gana va a tener que despedir. ¿Cómo está ese punto? A ver, la verdad que yo no tengo el seguimiento de los datos. Lo que sí te puedo decir es que con cualquier mercado en la economía, cuando vos tenés rigideces en los precios, ajusta por cantidad. ¿Qué quiere decir? Si los salarios no bajan, generalmente la forma de ajustar ante una recesión económica es con suba de desempleo. Y en realidad lo que estamos viendo acá es que los salarios bajaron. Entonces la pregunta es, si una empresa que tiene un empleado que le llevó años capacitarlo y que tiene una expectativa de que en algún momento se recupere actividad económica, lo aguanta, si está dispuesto a despedirlo. Lo aguanta. Exactamente. Entonces lo que es clave es que en algún momento se empiece a revertir actividad económica. Y ahí yo te digo que es lo que espero. Creo que ya pasamos lo peor de la crisis en cuanto a actividad económica, obviamente por debajo de los niveles del año pasado, donde el año pasado teníamos un gobierno... pero decís que lo peor ya pasó. Pero en estos términos. El año pasado teníamos un gobierno que nos ponía peso en el bolsillo y los argentinos teníamos repudio al peso. Entonces, ¿qué hacíamos? Comprábamos cualquier cosa para no tener peso en el bolsillo. Y eso te generó un nivel de actividad económica ficticio, claro, por la cantidad de pesos que había. Entonces, cuando comparemos contra el año pasado, vamos a seguir estando abajo del año pasado. Lo que es importante acá es que los datos oficiales hoy llegan hasta febrero, que cuando veamos marzo sea mejor que febrero, abril mejor que marzo, mayo mejor que abril, y en ese sentido, viendo mes a mes, creo que ya pasamos lo peor. Ok. Gracias, Fernando, muy claro, gracias, un abrazo muy grande. Por favor, un placer, muchas gracias por llamar. Chao, un abrazo muy grande. Sí, Willy, ¿está Gustavo Brusone o no? Ah, ok.